En realidad no se van a perder mucho porque los cosenos y los ángulos directores en R3 son de una analogía total con los de R2. Fíjense el ángulo que forma ese vector azul con por el gráfico. Vamos al primer ángulo director, alfa, que sería alfa, el primero. Es el ángulo que forma con semieje positivo de las X. El vector con el semieje positivo de las X, ahí está graficado. ¿Apareció el dibujo? ¿Se ve? En gris. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. bien. Y por supuesto, si uno imagina ese triángulo rectángulo formado por la hipotenusa, que es el módulo del vector, un cateto que es a sub 1, y el otro cateto, ¿sí? Que es y el ángulo alfa, con ese coseno también la cuenta es a sub 1 sobre el módulo. Igual que antes, no vamos a entrar mucho en detalle porque tenemos que avanzar con otros temas, pero es igual que antes. Nada más que por ahí cuesta un poquito más imaginarse el triángulo rectángulo, pero efectivamente es rectángulo sobre el eje X está el ángulo recto. Bueno, segundo ángulo director es el beta, que llamamos beta, y también tiene las mismas condiciones. Está entre 0 y 180 grados, o pi, tiene un coseno que es a sub 2 sobre módulo de A, y ahí quedó marcado. A ver, ahí está marcado. ¿Se ve? Está medio tenue el dibujo. Y por último, el tercer ángulo director es el que forma con el semieje que antes no estaba, que es el semieje positivo de las Z. Ese ángulo gamma es el que tiene las mismas condiciones y es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las Z, de las cotas. Bueno, el coseno, me parece que lo pueden intuir, el coseno de beta es también A sub 3 sobre el módulo de A, con lo cual también la relación pitagórica se cumple, también se va a cumplir que cualquier vector se puede expresar como, por sus tres componentes, como cada una es el módulo del vector multiplicado por el coseno director. ¿Sí? Con eso de un ratito vamos a trabajar. Bueno, para que se vean los ángulos rectos, que el ángulo que forma el extremo del vector con el semieje positivo de las X es recto, ahí tienen las distintas imágenes. ¿Sí? Ahí tenemos un plano vertical que contiene todos esos triángulos que figuran ahí, son todos triángulos que van en forma perpendicular al eje X. Es como si ustedes miraran el borde de su casa, en forma perpendicular al borde del plano de la pared con el piso, y su mirada es en forma perpendicular, es recta hacia el lugar más cercano. Bueno, ese es el ángulo que forma, que determina un triángulo rectángulo, con el cual se aplican todos los teoremas de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Bueno, y ahora simplemente a la hora de usar la imaginación, vamos a ver si me pueden responder esto, que es parecido al ejercicio anterior, pero en R3. No pretendemos que den ecuaciones y hacer todo un análisis superador a nivel de cuentas, pero sí me gustaría que me dijeran en qué cambia todos los vectores cuyo módulo es 2. Antes era una esfera, perdón, antes era una circunferencia en R2. En R3, ¿qué serían? Todos los vectores que están a una distancia de 2. Una esfera. Una esfera. Muy bien, la verdad te lo estudiaron. Vos viste la temporada 2, ¿no? De esta serie. Bueno, y si tiene un ángulo pi sobre 6, ¿sí? A ver, vamos con el módulo 2, que está claro. Todos los puntos cuya distancia al origen es 2 son puntos de una esfera, no es difícil de imaginar. Y todos los vectores cuyo ángulo es pi sobre 6. Vectores que forman el gamma, ¿no? Gamma con el eje Z, con un ángulo de 30 grados. Todos esos, ¿qué figura forman? ¿Qué figura es esa? Todos vectores cuyo ángulo es 30 grados. ¿Qué Un figura es cono. eso? Un cono. Ya quien dice embudo está perdonado, pero la forma matemática de decirlo es un cono. Si tiene que cumplir las dos cosas a la vez, ¿se imaginan qué pasa si superponemos y le exigimos las dos condiciones a la vez? ¿Qué figura queda? Las que cumplen, antes eran dos vectores en el ejercicio anterior. Una elipse, ¿puede ser? Ah, es No, parecido. La verdad, la elipse es una, más fácil que la un elipse. óvalo entonces. Bueno, óvalo elipse sería lo mismo. Es una elipse, pero por decirlo de alguna forma, que no tiene lados distintos, semiejes distintos. Es una elipse que tiene la distancia focal igual en los dos casos. Es una, Igual, claro, una circunferencia, sí, claro. es una circunferencia, perdón. La esfera en interacción con ese cono era una esfera.
Bueno, acá vemos un resumen de cómo se hacen las cuentas a nivel de R, R2 o R3. Obviamente vamos a mirar R3 sobre todo, pero en R y R2 obviamente no hay ninguna sorpresa. ¿Cómo es lo de igualdad de vectores? ¿Cuándo dos vectores A y B son iguales? Ahí están como datos. ¿Cuándo son iguales? ¿Me lo pueden decir con palabras? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Sin la parte geométrica de equipolancia. Ustedes tienen las componentes A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Cuando cada una de sus componentes son iguales. Eso que vos me decís se representa así. ¿Sí? Igualamos cada una de Ah, las claro. componentes. ¿Sí? El día de mañana tenemos que un vector x más 5, primer componente, y otro vector tiene la primer componente 3x más 4. Bueno, ¿qué habrá que hacer? Y bueno, igualar x más 5 a 3x más 4 y se despejará una posible ecuación como tantas otras que pueden pasar. Pero lo importante es que cada vez que ustedes tengan vectores que son iguales y precisen resolver esa igualdad, dos vectores son iguales cuando son iguales sus componentes respectivas. Analíticamente es así. Vamos a suma de vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Y ya lo saben, sumando las componentes respectivas. Esto en el ingreso lo han visto, así que no vamos a poder detenernos mucho con esto. ¿Cómo se hace la resta? Bueno, también restando las componentes respectivas. Y ahí viene lo importante que es a lo que teníamos que llegar hoy, que es a producto escalar. ¿Cómo hacemos para el producto de un escalar por un vector? Si hay un número lambda por el cual lo multiplicamos, ¿sí? Por 2, por 5, por 3, ¿cómo se hace la cuenta? Ahí está el vector de arriba A, que es A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Cómo se multiplica por 2 ese vector? La componente A por 2 y la componente B por 2. Muy bien, cada una de las componentes respectivas, las de las componentes de A y de B, se multiplican por 2. ¿Sí? En este caso, el parámetro es lambda. Lambda, un número real, ¿sí? Que puede ser 0, 1, menos 1, 10, menos 10. Ahora vamos a ver. Si es un número que multiplica un vector, está claro que va a multiplicar a cada una de las componentes. Así se hace el producto de un escalar por un vector. Bueno, vamos a ver algo que ustedes ya conocen, pero me parece que conocen de una forma parcial. ¿Cómo se suman geométricamente dos vectores? Y la suma de dos vectores se usa una regla conocida con el nombre de regla de... ¿Regla de qué? Bueno, ahí está el título, está mencionándolo. Regla o método del paralelogramo. ¿Sí? La idea es, para sumar dos vectores, que por ser libres, aunque no sean coincidentes en su origen extremo, se pueden hacer que Profe, coincidan. Sí. una consulta. ¿Se podría decir que es superposición de vectores? Superposición. En realidad es llevar un vector a continuación de otro que corresponde al método de la poligonal. En el método Bueno, del paralelogramo es el que, mirá, ahora aparece visualizado. Trazamos por el extremo de B una recta paralela al vector A. Y trazamos por bueno. por el extremo de A una recta paralela al vector B. Eso determina un paralelogramo. De ese paralelogramo hay una diagonal que es la suma. ¿Cuál de ellos? Porque hay dos diagonales. Pueden ver que hay una diagonal, que es alguien le puede llamar principal, en realidad lo vamos a llamar de otra forma, y hay otra diagonal. ¿Cuál de las dos diagonales? No podemos decir la diagonal porque hay dos. Es una Del de ellas. origen a un extremo. Más que el origen, es la diagonal concurrente con los dos vectores. Por la regla del paralelogramo, la suma es la diagonal concurrente con los vectores de un paralelogramo que tiene por lados consecutivos a los vectores que estamos queriendo sumar. Bueno, este método de paralelogramo, sinceramente, para una pareja de vectores, método de paralelogramo el que sigue, regla de la poligonal o método de la poligonal, son equivalentes, pero para más de uno ya lo van a ver y van a saber elegir ustedes cuál es el método más sencillo. El método de la poligonal es lo que recién me decía, puede ser Eduardo, me decías vos, eso de Sí, señor. superponer vectores. Si son Sí. colineales, uno puede llegar a pensar en superponer. En realidad, el método de la poligonal es llevar un vector en forma equipolente, o sea, paralelo, del mismo sentido, y con la misma medida, pero por el extremo del otro. Por ejemplo, sumar B, lo trasladamos a B por el extremo de A, ahí quedó graficado, y el vector suma, no armamos un paralelogramo, armamos una especie de polígono, en este caso un triángulo de pocos lados, pero si fueran 5 vectores, tenemos 6 lados en la figura. Bueno, en este polígono se completa la figura con la suma. En el método de la poligonal se traza un vector a continuación de otro en forma equipolente por el extremo del primero, y el vector que resulta
a partir de ir desde el origen del primero al extremo del segundo, es el vector suma. Son los dos métodos para sumar geométricamente vectores. Vamos a ver qué pasa si cambiamos el orden, la forma de sumar. Bueno, ahí tenemos, la figura va a ser la misma. Está claro que por regla de programa o método poligonal va a dar lo mismo sumar A más B que B más A. ¿Eso qué significa? ¿Qué propiedad sería la que se aplicaría ahí en la suma? Estamos conmutando el orden y da lo mismo. No siempre en matemática eso va a ocurrir. La propiedad conmutativa es válida para casi todas las operaciones, pero no para todas, y es importante que lo recuerden cuando veamos matrices y producto vectorial. Vamos a hacer bastante hincapié en eso. ¿Qué pasa si son más de dos vectores? Son tres vectores, por ejemplo. Y tenemos A, B y C, queremos sumarlos. Por regla del paralelogramo es bastante más complicado. Perdón, ya les omití la opinión. Sumo A con B. Está claro que armé el paralelogramo. Si a ese vector suma, lo sumo con el vector C y generamos otro paralelogramo cuya diagonal finalmente lo que sería en física se llama la resultante. Es ese vector rojo que suma los tres vectores. Vamos a ver si aplicamos el método de la poligonal, a ver si es un poquito menos borroso. Si vamos por el extremo de A, el vector... se me fue muy rápido. Si vamos por el extremo de A, el vector B, y por el extremo de B, el vector C. El vector que arranca en el primero y termina en el último es el vector suma. ¿Ven que da lo mismo? ¿Sí? En los dos casos. ¿Cuál les parece más sencillo? El de la poligonal porque va El de la- sumando uno a uno. Exacto, es mucho menos trabajo, es la mitad del gráfico, más allá de que uno pueda prescindir de la medida trazando rectas paralelas, son varias las dos opciones, pero obviamente nosotros vamos a hacer cada uno elija la modalidad que quieran. Para demostrar vectores, cuestiones con vectores libres, el paralelogramo se usa muchísimo, ya sea en una diagonal como en la otra. A ver, ¿qué pasa si sumamos, hablando de entrar en las propiedades, qué pasa si sumamos a un vector alguien que no lo modifica? ¿Quién es ese alguien? Ese vector que al sumarlo no lo modifica. ¿Quién Un sería? vector Un nulo. neutro. Muy bien, por los que respondieron. Fue a coro. Vector nulo. Ese vector es un elemento neutro para la suma. No lo cambia el vector A, lo deja como está. Y es el vector nulo, cuya componente va a ser 0, 0, 0 o triple 0 en R3. Y cuyo módulo, ¿cuánto sería? El módulo del vector nulo, 0. Suma de los cuadrados de las componentes, 0. ¿Y la dirección? ¿Qué dirección tendrá? Eso lo mencionamos la clase pasada. El vector nulo cuesta apoyar en dos puntos, apoyar un vector, una recta, es fácil, y queda enseguida determinada la adición, pero con dos puntos coincidentes, No no tiene hay, dirección porque no tiene muy módulo. bien, no tiene dirección, tiene módulo, 0, pero no tiene ni dirección y obviamente no tiene sentido. ¿Sí? Eso lo habíamos mencionado y bueno, acá lo estamos repasando. Y ahí figura analíticamente que si al vector nulo se lo sumamos al vector A de cualquiera de las formas, no lo cambia. Eso es existencia de elemento neutro para la suma. También hay otro vector que al sumar nos da el vector nulo. Al vector A le sumamos otro vector y nos da el vector nulo. ¿Qué vector sería? Yo quiero ir en una suma de vectores, a A le quiero sumar a alguien y volver al origen. El opuesto. El vector opuesto de A. Si uno suma el vector al vector A, le suma el vector opuesto de A, llegamos a el vector nulo. Bueno, ahí está la propiedad que dice que sea un vector. El vector opuesto de A se simboliza así, ¿no? Como menos A, menos el vector A. Bueno, si al vector A le sumamos su opuesto, en cualquier orden, da el vector nulo. Y obviamente el vector opuesto es aquel que tiene todas las componentes opuestas, no necesariamente negativas. Si el vector A tiene componentes 1, 5, obviamente va a ser menos 1, menos 5, pero si fuera 1, menos 4, el opuesto sería menos 1, más 4. ¿Está? No significa que sea negativa, es la opuesta de la componente del vector A. Bueno, y ahora sí, ¿qué pasa con el vector opuesto a nivel de gráfico? Capaz que ya lo saben, capaz que no, pero en general no suelen responder rápidamente qué pasa con respecto a el gráfico del vector resta entre B y A. Si yo tengo el vector A, ahí está a la derecha, a la izquierda, perdón, el vector A le voy a restar el vector B. ¿Cómo se hace la resta de A con B? Y sumando el vector A, el opuesto de B. Así se hace una resta de vectores, sumando al primero el opuesto del segundo. A A le voy a sumar el opuesto de B, este rojo que está ahí. Y la suma es armando un paralelogramo, como ya saben. Ese paralelogramo va a aparecer
a partir de la figura de análisis. Y ese vector verde, miren, ya se me fue. Se me fue y se me ubicó en su equivalente. ¿Se acuerdan que antes dijimos que una de las diagonales era la suma de los vectores? La otra diagonal, ¿quién sería? Este verde que está ahí. ¿Quién resultó ser la otra diagonal en un paralelogramo? La resta de los vectores. La resta de los vectores. Bueno, ¿y qué pasaría si fuera en vez de A menos B? Sería B menos A. ¿Qué pasaría? B menos A. ¿Qué relación tendría con este? Pueden hacer el dibujito, pueden imaginárselo. Cambiaría el sentido. Muy bien. A menos B y B menos A son claramente opuestos. Y son opuestos como vector, es la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido contrario. ¿Sí? Y es cuestión de hacer el gráfico, hacer el vector opuesto de A, sumárselo a B, y van a ver que el vector resta, va con el mismo tamaño, el mismo tamaño que el vector A menos B, pero en sentido contrario. Muy bien, entonces, para resumir, en un paralelogramo, una de las diagonales marca la suma, ¿sí? La diagonal concurrente con los vectores. La otra diagonal es la resta en un sentido o en otro. Bueno, y vamos a lo que es producto por un escalar. A cualquier vector lo puedo multiplicar por un escalar, y acá va a ocurrir algo que suelen también tener que asimilar con algunos ejemplos. Si a un vector lo multiplico por un escalar, va a tener una dirección, un sentido, un módulo. ¿Qué pasa para empezar con el módulo? Yo tengo un vector, ese vector A que ven ahí, lo multiplico por 2. ¿Qué va a pasar con el módulo del vector? ¿Aumenta? ¿Aumenta 2 cuánto? veces. Aumenta 2 veces. Y si lo multiplico por menos 2, al módulo Eh, di- a un vector lo multiplico ¿Cambia el por... sentido igual? Eso es lo que Cambia nunca me sentido, quedó sí, cambia sentido, pero además, si lo multiplicamos por menos 2, se duplica también el vector. Cambia sentido, pero se duplica. Bueno, ese vector A, si lo multiplicamos por 2, tiene un cierto tamaño, si lo multiplicamos por menos 2, tiene el mismo tamaño. Por eso que el módulo no es que el escalar va a salir de la barra de módulo y va a estar multiplicando el lambda sin esta doble barra. Cuando es vector, es módulo. Y cuando es un escalar, le decimos valor absoluto. Dicho en palabras, el módulo del producto de un escalar por un vector es el valor absoluto de escalar por el módulo del vector. ¿Sí? Corremos el riesgo que algún alumno ponga que es un lambda, sin poner barra de valor absoluto. Y en realidad, si multiplicamos por menos 2, de un lado teníamos algo positivo y del otro lado teníamos algo negativo, era incoherente. Bueno, ¿qué pasa si ese escalar va tomando distintos valores? Esto es algo con lo cual tenemos que terminar de trabajar y asimilar en el día de hoy. El proyecto por lo menos es ese. Si a un vector lo multiplicamos por el número 1, evidentemente no va a cambiar. ¿Sí? El número 1, como elemento neutro, al vector no lo cambió. ¿Sí? El 1, a la hora de multiplicar, deja a cualquier cosa que lo multipliquemos fijo. ¿Qué pasa si multiplicamos al vector A por un número más chico que 1? Mayor que 0, pero más chico que 1. Por ejemplo, por un medio. ¿Qué pasa con el vector A si lo multiplicamos por un medio? ¿Quién se convierte? Se achica. Se achica a la mitad. Si multiplicamos Claro. por un tercio, se achica a la tercera parte. Si multiplicamos por 3/4, se achica a la 3/4 parte. Conserva la división, conserva el sentido, pero cambia el módulo. O sea que este módulo, cuando lambda es más chico que 1, el módulo se comprime. Si el vector se comprime, el módulo se achica. ¿Qué pasa si multiplicamos por un número más grande que 1? Por ejemplo, como dijimos antes, 2, 3, 20, o como en este caso, acá pareciera ser que le hubiéramos agregado el IVA. Disculpen si esté malo, pero es como si hubiéramos multiplicado por 1,21, 1,20. ¿Sí? ¿Qué le pasó al vector al multiplicar por un número más grande que 1? Se alargó. Se estiró. Si multiplicamos por 1,10, 1,30, 2, 5, cualquier número más grande que 1, se estira. Y si multiplicamos por 1, queda del mismo tamaño. ¿Qué pasa si multiplicamos por un número negativo? Por Cambia de ejemplo, sentido. muy Cambia el bien. sentido. Si multiplicamos por menos 1, se convierte en el vector opuesto. Si multiplicamos por menos 0,5, por ejemplo, bueno, ahí tenemos la referencia. Un número comprendido entre 0 y menos 1. Y bueno, cambia el sentido, pero se achica. ¿Sí? En cambio, si multiplicamos por menos 2, menos 3, por un número más chico que menos 1, o sea, de valor absoluto más grande, pero en realidad más negativo, y se agranda en tamaño, pero también cambió de sentido. Bueno, estas son todas las variantes que tiene multiplicar un vector por un cierto número con las distintas variantes que puede llegar a haber. En el día de hoy
vamos a tener que mirar qué pasa si a un vector lo vamos multiplicando por distintos puntos. Y bueno, ya ustedes tienen un avance, ¿sí? Si quisiéramos multiplicar a ese vector por cualquier número real, ¿sí? Por 1/2, por 3, por 14, por 1, por -3, estamos generando los distintos puntos ¿de qué? ¿De qué lugar geométrico? ¿Qué sería si multiplicamos al vector y miramos en dónde me cayó el vector? Y si lo multipliqué por 1/2 me quedó sobre este punto. Multiplicamos por 1 acá, multiplicamos por 1,5 acá, multiplicamos por -1 acá. Estos puntos son puntos ¿de qué lugar geométrico? ¿Qué es esto? Una recta. Una recta. Estamos generando con esta cuenta, lambda por A, donde lambda puede llegar a ser cualquier número real, estamos generando, fabricando una recta. Eso es lo más importante que vamos a tener que ver en la clase de hoy. Cómo se fabrican lugares geométricos a partir de multiplicar, por ejemplo, o hacer alguna combinación lineal. Bueno, vamos a ver si el escalar es 0, ¿en qué se convierte? Lambda por el vector nulo. Lambda vale 0. ¿En qué se convirtió? En el nulo. En el nulo, vector nulo. No dijeron 0, está muy bien. En realidad se convierte en el vector nulo. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer un par de casos especiales, que es considerar a un vector con su propia dirección, su propio sentido, pero quiero achicarle el módulo? Eso tiene un nombre. Los vectores cuya dirección y sentido están vinculadas a otro vector, pero tiene módulo 1, se llaman versores. Versor es un vector de módulo 1. El versor asociado a un vector de módulo 1, a un vector de un cierto módulo, se van a calcular de esta forma. Miren lo que es cada un vector distinto del nulo, ¿sí? Si llega a ser el nulo, no tiene ningún sentido achicarlo para que tenga módulo 1 porque no tiene forma de estirarse. Si es el vector nulo, por más que multipliquemos por quien sea, no se va ni a agrandar ni a achicar. Pero si tenemos un vector de módulo 2, antes que ver lo que nos dice la guía, si tenemos un vector de módulo 2, ¿cómo lo convertimos? ¿Por qué lo multiplicamos para que se convierta en un vector de módulo 1? Por Por sí 0,5. mismo. Por 0,5, multiplicamos por 1/2. Ajá. ¿Sí? Claro, un medio. Si tiene módulo 3, multiplicamos por 1/3. Si tiene módulo 4, por 1/4. Bueno, si tiene un módulo A, estamos multiplicando por 1 sobre el módulo de A. Dicho en otras palabras, a un vector lo vamos a convertir en versor, o sea que tenga módulo 1, si lo dividimos, dicho en otras palabras, por su módulo. Cualquier vector dividido su módulo tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero tiene módulo 1. Y eso es importante para la hora de ver las proyecciones, tema que es probable que quede para la próxima clase. Va a ser importante recordar cómo se genera, cómo se fabrica un vector a partir de conocer su módulo. Versor asociado a ese vector. Bueno, ahí tenemos la forma de hacer la cuenta. Yo tengo un vector azul y lo quiero convertir en ese vector amarillo, anaranjado, no sé cómo lo están viendo ustedes. Ese versor tiene un simbolito que es un símbolo parecido al de ángulo, que puede ser hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Esa B hacia abajo o hacia arriba indica versor. ¿Y cómo se convierte? Bueno, haciendo esa cuenta, se calcula el módulo, se multiplica el vector por 1 sobre ese módulo y convertimos a ese vector en versor. Miren qué pasa como para entender por qué es un versor. Si a un vector cualquiera, dado por sus componentes, módulo de A, coseno de alfa, módulo de B, coseno de beta, y módulo de A y coseno de beta, y módulo de A, coseno de gamma. Estos módulos los podemos extraer como factor común de cada una de las componentes. Módulo de A multiplica a coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Al extraerlo como factor común, se puede simplificar con el módulo porque son no nulos. Si el vector no es nulo, estamos simplificando algo que no es cero y eso es importante siempre aclararlo en álgebra. Entonces, si saco el módulo de A y se me simplifica con el módulo, está claro que el versor A es un vector que tiene como componentes, me lo dicen ustedes, dado cualquier vector, el versor A es un vector que tiene por componentes ¿a quiénes? Ahí están. A sus cosenos directores. ¿Puede ser? Este vector tiene como componentes los cosenos directores del vector A. Bueno, esos cosenos directores, ustedes saben cuál es la propiedad que tienen. La propiedad pitagórica que dice que la suma de los cuadrados de los cosenos directores da, ¿cuánto? ¿Cuánto daba la suma de los cuadrados de los cosenos directores? 1. 1. Si da 1, evidentemente, la raíz cuadrada de eso, que es lo que indica el módulo,
El módulo de este versor A es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bueno, ese módulo va a ser 1. Raíz de 1, bueno, evidentemente es 1. Está claro que es un versor. Bueno, el vector opuesto de A, el versor opuesto de A, es aquel que va en sentido contrario. Es como si dividiéramos al vector por su módulo y multiplicamos por menos 1. Bueno, en algún momento, con producto escalar, esto se va a entender por qué lo estamos mencionando. Propiedad asociativa mixta, no vamos a entrar en detalles, vamos a usarlo directamente. Se verifica la propiedad asociativa mixta, que es, si a un vector lo multiplico por un número y a esa cuenta después lo multiplico por otro número, eso da lo mismo que si directamente a los números los multiplicamos entre sí y ese número multiplica el vector. Eso se llama propiedad asociativa mixta porque combina la multiplicación de un escalar con un vector con la multiplicación entre números, entre escalares. Todos saben que escalar se llama a los números reales, ¿no? Algunos por ahí pasan de largo y no saben por qué, y hace falta para la próxima clase saber muy bien que un escalar es un número, significa número. Bueno, un ejemplo fácil, si yo quiero multiplicar por 2 el vector A y después multiplicarlo por 3, eso me da 6 veces el vector A. Si uno hace las cuentas, ¿sí? Ahí está duplicado el vector A, ahí está triplicado el doble de A, y si uno multiplica por 6, gráficamente se ve que da la misma cuenta, por eso no vamos a entrar en detalle. Propiedad, a ver, distributiva. Estamos distribuyendo lambda con respecto a una suma. Lambda por la suma de A más B, nos dicen, se puede distribuir, y la cuenta es lambda por A más lambda por B, tal cual la distributiva clásica con números. Bueno, si uno quiere ver gráficamente esta cuenta, y bueno, ahí tiene un ejemplo. A más B lo multiplicamos por lambda y se convierte en ese vector verde. A lo multiplico por lambda, a B lo multiplico por lambda, y después lo sumo y da el mismo vector, con vectores equivalentes, y así que la respuesta es la misma. Bueno, y ahora sí, vamos a ver qué pasa si uno tiene dos vectores geométricos, ¿sí? Y se suman. A ver, esta descomposición la vamos a omitir por ahora, porque sirve sobre la base de que sepamos lo que es combinación lineal. A ver, Ezequiel, ¿estás? Sí. ¿Sabés cuánto tiempo nos queda más o menos? No dice, nos tiene que quedar Bueno, como unos 12 minutos más o menos por cómo empezamos. muy bien. Voy a compartir otra cosa entonces, porque tenemos que ver una referencia de combinación lineal. A ver si se ve. ¿Llegan a ver el título? Sí, se ve bien. Se acabó Sí, el se ve. PowerPoint. Se acabó el PowerPoint hasta ahí. O ahora vamos a retroceder un poquito y vamos a ir más al grano. No van a ir apareciendo las diapositivas y las animaciones. Vamos a ir al grano porque este tema es sencillo y la verdad, sinceramente, es la modalidad en la que lo vamos a ver. Bueno, Ahí avisó que quedan 10 minutos justo. bien. Bueno, ¿qué es combinación lineal? Lo que es importante es que sepan que si uno tiene una multiplicación, ¿lo ven en anaranjado ahí? Un alfa por A es una multiplicación de un vector por un escalar. Un beta por B es una multiplicación de un vector por un escalar. Si lo sumamos, si hacemos esta suma de los múltiplos de A, alfa por A es un múltiplo de A, lo estamos multiplicando por alguien. Beta por B es un múltiplo de B. Si sumamos los múltiplos de cada uno de los vectores, tenemos lo que se llama combinación lineal entre los vectores A y B. Se dice que en R2, en R3, un vector C es combinación lineal de A y B si es una suma de dos múltiplos escalares de A y de B. Y sí, alfa por A es un múltiplo de A, beta por B es múltiplo de B. Este vector C, si se puede escribir así, estamos en presencia de una combinación lineal. Alfa por A más beta por B más gamma por C más delta por D, aunque sean muchos vectores, mientras sean múltiplos y se vayan sumando, sigue siendo combinación lineal aunque sean más vectores. Un solo ejemplo sencillo, podemos decir que si tenemos el vector A, el 1, 1, 1, el vector B, 2, 0, menos 2. Quiero saber si el vector C, que es el 7, 3, menos 1, es combinación lineal. Y es muy fácil ver y descubrir el por qué. Si yo al vector A lo multiplico por 3
y al vector b lo multiplico por 2, y hago esta cuenta, a ver si recuerdan cómo es la multiplicación por escalar. Nos va a dar el 3, 3, 3, ¿sí? Multiplicación por un escalar. Este vector va a ser el 4, 0, menos 4. Si yo sumo esas componentes respectivas, porque después de multiplicar lo que corresponde es hacer la suma, me va a dar el vector 7, 3, menos 1. Y como estos escalares existen, 3 y 2 son los que permiten expresar al vector C como una suma de dos múltiplos, de A y de B. Bueno, ¿cómo esta cuenta se verifica? Decimos que C es combinación lineal de A y B. ¿Por qué es importante esto? Y porque eso es lo que nos va a permitir, con el transcurso del tiempo, entre la clase de hoy y la clase anterior a rectas, ¿sí?, que vamos a ver en esta unidad, tenemos que ver cómo se generan lugares geométricos a partir de ciertos puntos. Bueno, vamos a mirar la hoja que sigue. Profe, Sí, una consulta. ¿Por qué es multiplicada por 2 y por 3? no, yo lo que te muestro es un ejemplo de que efectivamente el vector C es combinación lineal de A y de B, porque si yo al vector A lo multiplico por un número, es 3, y al Ah, vector ok, B lo ok. multiplico por un número, y hago la suma, eso me produce el vector 7, 3, menos 1. Y como produce el vector 7, 3, menos 1, les anticipo algo. Produce el vector 7, 3, menos 1. Si quisiéramos producir el vector 7, 3, 0, como esta cuenta efectivamente da 7, 3, menos 1, el vector 7, 3, 0, por ejemplo, no es combinación lineal de los vectores A y B. El vector 7, 3, menos 1 sí, porque esta cuenta de esta forma da. A ver, les pongo un ejemplo más. Si yo tuviera un 10 acá, en A, un 10 en A, perdón, multiplicando A, y un 0 multiplicando a B, ¿qué vector sería? 0 por el vector nulo, perdón, 0 por cualquier vector, ¿qué va a dar? 0. Vector nulo. Y 10 por el vector A va a dar 10, 10, 10. Bueno, la suma de los dos da el vector 10, 10, 10. Lo que podemos decir es que el vector 10, 10, 10 es combinación lineal con otros escalares. Mientras haya escalares que expresen al vector C de esa forma, como suma de dos múltiplos de esos vectores, decimos que ese vector es combinación lineal de los demás. Bueno, a ver. De esto lo que importa es ver cómo generamos los lugares geométricos. Bueno, acá tenemos una primera incursión. Ustedes ya vieron, ya me respondieron hoy qué pasa, pero bueno, yo tenía el detalle para ir generando los distintos lugares geométricos de a poco. Vamos a intentar hacerlo para que nadie se pierda. Si no fueran ingresantes, obviamente vamos directamente a una condición más general, pero vamos a ir despacio. ¿Cómo se genera el eje X? Me parece que el eje X lo vimos hoy. El eje X es un estilo de vector que tiene componente en la dirección del eje X, un cierto valor. En cambio, en la dirección del eje Y tiene un 0. ¿Se acuerdan? El eje X, ¿sí?, es el conjunto de puntos, la forma de XY, en los que X vale lo que quiera. Por ejemplo, 1, 2, 3, 5, pero Y vale 0. Y si Y vale 0, está claro que X vale lo que quiera, toma un valor alfa, un número real cualquiera. Este es el concepto de parámetro. Es un número que puede tomar cualquier valor como para describir una condición. Si al vector 1, 0 lo multiplicamos por cualquier número, obtenemos el 2, 0, el 3, 0, 5, 0, menos 1, 0, menos 7, 0, todo junto del eje X. No hace falta, me parece, gráfico acá para verlo. Y está claro que eso es el eje, lo que estamos generando en los distintos puntos del eje X con los distintos valores de A real. ¿Qué pasa si tenemos, a ver, no miramos el título, sino miramos que es el número real, en el mismo caso anterior, pero me dicen que es menor que 0. Yo multiplico al vector 0, 1 por 0, por menos 1, por menos 2, por menos 3. ¿Qué voy a obtener? No multiplico por cualquier número real, multiplico por los negativos nada más. A ver, nos llevamos con el gráfico. Si al vector, este vector A, recién vimos que si lo multiplicamos, ¿hola? Si lo multiplicamos por 0, obtenemos el origen. Por 1 queda igual. ¿Qué pasa si multiplicamos por 0, por menos 1, por menos 0,5, por menos 2, por menos 3? Se va moviendo en el eje negativo. Bueno, y esos puntos, ¿qué generan? Bueno, vos me dijiste el eje negativo. Vectores opuestos a... Bueno, Claro. a ver. Y sería
lo que sería el semieje negativo de la Y. Al vector 0, 1, 0, 1, lo multiplicamos por números negativos, estamos generando a partir del 0, 0 hacia el semieje negativo de la Y todos los puntos. Bueno, eso es una forma de mostrar lo que es, por ejemplo, un semieje. Acotando, en vez de decir alfa puede tomar cualquier número, positivo y negativo, y generamos toda una recta, cuando alfa está acotado, alfa mayor que 0, alfa menor que 1, alfa mayor que 7, lo que generamos es, a partir de cierto punto, una orientación. Y ese es el concepto de semieje, o en este caso, podría llegar a considerarse una semirecta. Bueno, una recta dirigida por el vector 1, 2. A ver, si como vimos antes, si a un vector 1, 2 lo multiplicamos por 1, por 2, por 5, por 7, por menos 1, por menos 2, por menos 3, generamos todos los puntos de una recta. ¿Sí? Al multiplicar a un vector A por un cierto número que tiene una libertad total para valer, bueno, lo que estamos generando es una recta. En cambio, si multiplicamos por un valor de alfa, por ejemplo, mayor que 10, multiplicamos por 10, llegamos a un punto. Por 11, por 12, por 13 y por todos los números intermedios, generamos de una recta hacia un lado lo que sería una semirecta. En este caso, la semirecta, ¿tiene un origen o no lo tiene? Dice alfa mayor que 0. Si fuera alfa mayor o igual que 0, hay una diferencia con que alfa es mayor que 0. Si alfa es mayor o igual que 0, el origen de la recta está, en la semirecta está. Se me está agotando la batería, un segundito. Voy a cambiar. De paso apagué la luz de atrás, que me parece que encandila más duro. Bueno, estábamos hablando de que... Perdón, queda un minuto. Un minuto, bueno. Recta, cualquier número real por el cual multiplicamos un vector, genera todos los puntos de la recta. Cualquier número real acotado, mayor que, menor que, genera los puntos de una semirecta. Y para, bueno, si queda menos de un minuto, tenemos que retomar con segmentos. Así que bueno, vamos a salir para que no nos corte. Recién calculamos justo y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Salimos y entramos?